Amigos, ¿cómo están? Les doy un cordial saludo hoy día 13 de julio del 2020, yo iba a decir de 1920 porque seguimos en el centenario de estos combates de Aljibes y Rinconada. A pesar de que les vamos a hablar de otros pasajes de la historia, del mundo, de México, pues hoy vamos a retomar lo que les había yo prometido de este libro tan famoso que es México Tlaxcalantongo. Para todos aquellos que me preguntaron del libro, aquí está México Tlaxcalantongo. Él es el general Francisco L. Urquizo, ¿sí? Benavides, y está editado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Como verán en la portada va la columna, ¿sí? Al frente va el presidente de la República, Venustiano Carranza, con algunos de sus secretarios y generales que formaban parte de la columna de la legalidad, que salieron desde el 7 de mayo de 1920 de la Ciudad de México, y pues los detienen totalmente porque habían derribado las vías del tren en la estación de Aljibes. Estas fotos son a la altura de Aljibes precisamente, y pues bueno, como verán, esta es una foto histórica y este libro es, de verdad, es emocionante, es conmovedor. El general Francisco L. Urquizo realmente era un poeta nato, cada palabra y cada hecho que narra, de verdad, es muy apasionante. Casi se transporta a uno al momento de estos acontecimientos. Les mando saludos a todos mis amigos de Aljibes, de Rinconada, ¿sí? Y pues bueno, les quiero contar un poco sobre el general Francisco L. Urquizo. Francisco L. Urquizo nació el 28 de junio de 1991 en San Pedro de las Colonias, Coahuila. Pudo tener estudios porque, bueno, era de una familia pudiente, pero él le gustó mucho las celebraciones del 5 de mayo y de ahí le nació el gusto por esta área de ser militar. Bueno, desde niño le nació las ganas de ser militar. Se enrola el 7 de febrero de 1911 a los 20 años de edad. Fue parte de la escolta del presidente Madero y fue subteniente de la Guardia Presidencial. Era el único revolucionario, de hecho, de la Guardia Presidencial, porque los demás eran porfiristas, razón por la cual pues posteriormente el presidente Madero es derrocado porque pues metió a mucha gente porfirista en sus líneas. Él firma el Plan de Guadalupe, que va contra el presidente, presidente entre comillas, Victoriano Huerta. Este plan fue hecho por los norteños, encabezados por Venustiano Carranza, y era para poder tomar o quitarle el poder a Victoriano Huerta. Bueno, en 1916 fue comandante de la Plaza de México, Francisco L. Urquizo. En 1920 fue secretario de Guerra y Marina. Recuerden que cuando son los combates de Aljibes Rinconada, aquí en Puebla, antes de empezar el Vía Crucis para ser asesinado el presidente Carranza en Tlaxcalantongo, Francisco L. Urquizo era su secretario de Guerra y Marina. Urquizo también, fue aprehendido después de que matan al presidente Carranza. Es aprehendido y es encerrado en la cárcel de Lecumberri. Tiene varios libros que les recomiendo que por favor los lean y los compren. Yo ya leí Memorias de Campaña, que también es un librazo, pero también tiene Viva Madero, tiene Tropa Vieja, entre otros, ¿no? Les recuerdo que también Francisco L. Urquizo fue secretario de la Defensa en la Segunda Guerra Mundial y abanderó al Escuadrón 201 y creó el primer cuerpo de paracaidistas de México, de la historia de México. Él muere el 6 de abril de 1969. Y bueno, ya les hablé un poco sobre el general Francisco L. Urquizo y quiero hablarles sobre el índice de este libro. Aquí está, amigos. El primer capítulo se llama El Día 5, donde narra que les mandaron a hacer unos uniformes especiales a los veteranos de la batalla del 5 de mayo, que ya eran pues gente de la tercera edad
y Francisco L. Urquizo les mandó a confeccionar unos uniformes igualitos a los que llevaron en la batalla del 5 de mayo. Y con esos uniformes, bueno, en aquel entonces combatieron, y Francisco L. Urquizo, siendo secretario de guerra, se los manda a confeccionar, y ese día 5 de mayo de 1920, a pesar de que era un día que no hubo desfile porque ya habían dado el golpe de estado los aguaprietistas, pero no podían dejar de darle honores a Ignacio Zaragoza en el Panteón de San Fernando, allá en la Ciudad de México. Y bueno, la novedad fue que estos veteranos de la guerra del 5 de mayo de 1962 estaban presentes. Entonces de eso habla el primer capítulo que dice el día 5. Luego dice la evacuación, que habla de cómo iban formados los trenes para salir de la Ciudad de México, que era la columna de la legalidad. El destino era la ciudad de Veracruz, el puerto de Veracruz. Y como podrán ver, el tercer capítulo de la página 41 dice Apizaco, Rinconada. La página 63 dice Aljibes, la debacle. Luego dice Hacia el fin y la tragedia de Tlaxcalantongo. Entre otras cosas, queridos amigos de Historia para Trascender, aquí lo que no mencioné en los videos anteriores que grabamos allá en el lugar de los hechos, es que la columna de la legalidad de este tren llevaba una avioneta de combate y era piloteada por el piloto, obviamente, Carlos Santana. Pero ya tenemos la ficha técnica de qué modelo esta era avioneta, sus características mecánicas, y sobrevoló el área de los combates ahí en Puebla, en Rinconada y en Aljibes. Sí, soltó bombas a los que estaban atacando el tren, pero bueno, fue derribada la avioneta porque le hicieron algunas averías los contrarios, y pues tuvo que aterrizar de emergencia, ¿no? Otra de las cosas que también nos habla este libro es que, bueno, nos podemos dar cuenta que el 80% de los acontecimientos narrados en este libro sucedieron en territorio poblano, ¿sí? En territorio poblano sucedieron. Y de hecho, los acontecimientos más emocionantes, más álgidos de la batalla, más apasionantes, más crueles, sucedieron precisamente en territorio poblano. Y pues, desgraciadamente, tal vez con pretexto del COVID, pues no se celebraron, o simplemente nadie sabía nada, y por eso estamos aquí, para rescatar esta historia. Por favor, amigos, este librito en alguna vez me costó solamente 50 pesitos, ahí en el Zócalo de Puebla, que vino una pequeña feria y lo pude adquirir. Pero precisamente con los 100 años de la conmemoración de la muerte de Carranza, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México lo publicó en su página, y ustedes lo pueden bajar gratuitamente en PDF. Ustedes lo bajan, lo guardan en su memoria, lo imprimen y después lo pueden engargolar. Les invito a mis amigos de Aljibes y de Rinconada, y a cualquiera que lo quiera bajar, por favor, léanlo y descubran la historia perdida que tenemos en territorio poblano, ¿sí? Vamos a descubrir todos los acontecimientos, porque Francisco L. Urquizo realmente puede narrar cómo fue esa noche en la que llegaron a asesinar al presidente Carranza. Fue herrero, que también les hizo firmar a muchos a cambio de perdonarles la vida, de que el presidente Carranza se había suicidado, ¿sí? O sea, ya esto era con alevosía y ventaja, ¿sí? Narra también, por ejemplo, que el asesino de Emiliano Zapata, el general Jesús María Guajardo, también fue el que los iba persiguiendo. Era el jefe de la columna que perseguía al presidente Carranza por la Sierra Norte. Él también, más adelante les voy a hablar, él también lo mandaron un año antes a perseguir a Celso Cepeda Mendoza, general de división aquí en Puebla, y no lo pudo agarrar. Pero bueno, mis queridos amigos, la historia la tenemos que rescatar, como les he dicho, y la tenemos que compartir. Y me da gusto a los que ya se suscribieron, y por favor, los que no se han suscrito, háganlo. Vamos a compartir historias, vamos a compartir libros
Así que por favor háganlo, y voy a hacer un tutorial para que puedan bajar el libro desde la página del INERM, así como lo voy a poner. Así por favor háganlo y sigamos compartiendo estas historias de nuestro estado, de nuestro país. ¿Por qué? Porque la historia nos hace trascender como individuos. Muchas gracias, les mando un gran abrazo, cuídense y estamos en contacto. Hay varios que me escribieron, a todos les voy a contestar y vamos a compartir nuestras experiencias. Bye.